Final Deletion, el Boneyard Match y el Firefly Funhouse Match tienen todos algo en común. Los tres son cinematic matches. Pero, ¿son esto combates de wrestling? ¡Esto es Hot Tag! Hola a todos y bienvenidos a Hot Tag. En esta ocasión estamos en un vídeo de opinión. Han suscitado muchísimo interés todas estas semanas cierto tema del que, bueno, lo habéis visto ya en el título del vídeo, ahora comentaremos un poquito más en profundidad, pero que sin lugar a dudas va a tener cola, va a tener tema de debate y va a tener opiniones muy contrastadas en varios de los aficionados a este deporte y en varias de la gente que ni siquiera es aficionada a este deporte en sí. Antes de todo esto, os queremos recordar que tenemos una página de Twitter, HotTagYT, HotTag YouTube. Nos podéis seguir ahí para enteraros de absolutamente todas las novedades del canal. Y por supuesto podéis suscribiros aquí a HotTag en YouTube y podéis darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo, hacemos un comentario o lo que sea. Y sin nada más que comentar, pues vamos a hablar, ¿no?, de lo que nos ocupa. ¿Qué tal, Tom? ¿Cómo estamos? Pues un placer y como siempre, muy bien la verdad y con ganas de hablar de estos cinematic matches, lo que son, lo que no son, si son wrestling, si no, o lo que sea. Exactamente, lo que nos ocupa son los cinematic matches. Han saltado bastante a la luz a raíz, ¿no?, de WrestleMania 36, de las dos noches. Hemos tenido dos de estos combates cinemáticos. El primero de ellos, el Boneyard Match entre AJ Styles y el bueno de Undertaker, esa leyenda viva. Y el otro lo hemos tenido en la segunda noche y ha sido entre Bray Wyatt y John Cena en la Firefly Funhouse Match. Antes que esto, tenemos que hablar un poco, pues, de los antecedentes, ¿no? De dónde vienen, a dónde van, de dónde salen este tipo de combates. Y parece que el antecedente más claro y el precursor ya con el estilo marcado son la serie de combates del Broken Universe, ¿no?, de Matt Hardy. Ese Final Deletion, Deletor Decay, The Great War, Total Loss of Deletion, que fue el combate que lo puso un poco todo un programa de Impact dedicado a ello. También el combate que haría WWE con Bray Wyatt de Ultimate Deletion. Estos son los antecedentes claros y los más firmes de una vez ya asentado el estilo de los cinematic matches. Pero antes de eso ha habido bastantes y ha habido bastante distintos, ¿no, Tom? Tenemos ahí un par en un tema precisamente que en este canal tocamos mucho, ¿no? Sí, la verdad es que primero fue WWF en aquella época, que en el 96 decidió parodiar la persecución que tuvieron O.J. Simpson cuando le pidió a la policía. Hicieron lo mismo con Piper y con Goldust. Y tuvieron un combate que nunca llegó a decidirse igual. Y luego, en el año 2000, Vince Russo, en su infinita sabiduría, como veis en estos programas, con WCW, los combates de vampiro, varios se celebraron en un cementerio, con partes que eran cinemáticas y partes que eran combate natural en un elemento no natural. Entonces está ahí, no son exactamente cinematic matches, pero se acercan a ellos. Y ya luego Lucha Underground también tuvo su influencia, aunque mucho más reciente y mucho más bien hecho, por así decirlo. Entonces, la pregunta que nos asalta un poco, ¿no?, lo que se nos viene a la cabeza es ¿qué es exactamente un cinematic match y de dónde ha salido un poco este término, ¿no? Yo creo que se puede considerar cinematic match a un combate que, a pesar de que sigue las reglas del wrestling en cierto sentido y está enmarcado en el universo de la lucha libre, sea de una empresa o sea de otra, juega con el lenguaje cinematográfico, no tanto con lenguaje del wrestling en sí. O sea, no se trata de que haya una campana, no se trata de que haya público siquiera, no se trata de que haya una cuenta de 3 per se, una rendición por sumisión o ni siquiera un árbitro, sino que se trata más bien de ficcionar un combate en unas circunstancias especiales con una realización más digna del cine, más que de lo que acostumbramos a ver, ¿no?, en un evento de wrestling, más esa realización deportiva. No sé si estás de acuerdo en esta definición, si introducirías algún matiz o si directamente me la echarías por tierra, pero en principio creo que es un poco eso. Sí, para mí sí, es exactamente lo que tú has dicho. Es un tipo de combate que no se centra en lo que sería el combate tradicional de wrestling, que tiene muchos planos de cine, plano secuencia, etcétera, que hay gente que lo acusa de ser, bueno, lo acusa,
que dice que es de serie B, posiblemente sí, es un tipo de grabación similar a la que tenía la serie B, pero que en general simplemente provoca que la storyline sea más importante que el combate en sí. Y creo que eso es lo más importante de este tipo de combates. Sí, sin duda la carga de la historia y la carga de los personajes, ¿no? En estos cinematic matches es lo más importante y es lo que más se busca, ese contraste, ese seguir la historia, ese continuar con todo por delante. Y como bien has dicho, pues la polémica está un poco ahí, ¿no? Que para alguna gente esto no es wrestling en sí, sino que es o bien un corto o bien un tramo de película o simplemente un combate que no debería ser considerado combate y debería ser considerado segmento. Yo creo en que esto sí que es una combinación fija, ya hablaremos de ello más tarde, pero creo que para tener esto un poco más claro tenemos que tratar de discernir qué es un combate de wrestling exactamente. ¿Te atreves a hacer alguna especie de definición? Porque creo que es lo que nos ayudará un poco a partir de una base concreta. Yo creo que es muy fácil. Combate de wrestling es todo aquello que se celebra en un show de wrestling donde dos luchadores pelean y o bien hay unas normas preestablecidas o bien termina de forma decisiva. Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Me parece una definición adecuada y me parece una definición que se centra en lo que es la acción. O sea, un combate de wrestling considero que, como tú, es cualquier cosa que sucede en el entorno y en el contexto de un show de wrestling. Aún así, podemos considerar un combate de wrestling un segmento en backstage en el que se hace un brawl. Ese es un poco lo que la gente se apoya, ¿no? O lo que la gente trata de matizar como blancos, negros o grises a la hora de hablar de cinematic matches. Un combate per se tiene que tener unas reglas ya preestablecidas que se sabe por consenso con la audiencia, no tiene que tenerlas, o sea, es complicado dónde poner la frontera de esto es un combate, esto es un cinematic match o esto es un segmento. En mi caso creo que lo tengo bastante claro, pero sí que es algo como tremendamente nuevo, no se había planteado tampoco a este nivel, y sí que entiendo que pueda haber bastante gente que no lo tenga tan claro, ¿no? Yo entiendo, además esto lo hemos discutido ya, lo de puntuar este combate como un combate normal o no porque no es técnicamente un combate, esa parte la entiendo. Pero he leído, es que esto no es wrestling, es que esto difiere del wrestling porque tal, por el cual. Seamos sinceros. Si para que sea un combate de wrestling predefinido, claro, tiene que tener unas normas claras, etcétera, etcétera, tal, no sé qué, no sé cuántos. Los unsanctioned, es decir, las street fights esas que no están sancionadas técnicamente, no son combates de wrestling, pero en cambio los combates shoot que técnicamente se están pegando de verdad, que es un combate tipo UFC, MMA, sí es pro wrestling. Los combates de wrestling amateur, las exhibiciones que hemos tenido, por ejemplo, de Kurt Angle cuando Daniel Puder casi le parte el brazo, ¿eso sí es un combate de wrestling porque hay unas normas preestablecidas? ¿O es un combate de grappling que no de pro wrestling profesional? Claro, aquí entra en valor la concepción que se tiene, ¿no? Del pro wrestling en sí, y entra en valor lo que cada uno piensa que es el wrestling. Entiendo que haya tanta discrepancia, sobre todo de la gente que piensa que esto está más centrado en el deporte y mucho menos en el entretenimiento, y la gente que ve el wrestling como una suerte de disciplina más arte marcialista, ¿no? Que artística. Pero desde luego, a mí al menos en mi forma de concebir el wrestling, entiendo que un combate de wrestling es algo muy fluido, es algo muy movible y que entran tantos detalles y entran tantos matices en tantas cosas distintas, que es lo que dices, ¿no? Un street match es un combate de wrestling, una exhibición de MMA es un combate de wrestling, una exhibición de boxeo es un combate de wrestling, todo si lo enmarcamos en el contexto del wrestling. Entonces, ¿dónde ponemos la frontera, no? O sea, exactamente en qué punto dictaminamos esto o lo otro. ¿Entra ya directamente en la forma subjetiva de ver el wrestling por parte de cada persona? O sea, ¿un combate de wrestling es de la persona que lo ve? Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, ahora además, seguramente en un par de días saquemos algún vídeo sobre esto, pero todo el mundo conoce que en el mundo del wrestling, o la mayoría deberíais conocerles, Jim Cornette. Jim Cornette es una persona que cree que el wrestling tiene que ser tratada con la absoluta seriedad, que el kayfabe es sagrado, que no se puede romper y que todo tiene que estar centrado en eso. Odia a los luchadores pequeños porque no los considera creíbles, odia a los combates intergender porque no los considera creíbles, odia a los spots porque los considera poco creíbles, etcétera, etcétera.
De otro lado tenemos a Vince Russo, que Vince Russo decía, esto es Jerry Springer y esto es fiesta. Vale, yo me encuentro entre medias de ambos. A veces opino más como Cornet que Russo porque Russo es un idiota, pero entre medias. Entonces, si nos ponemos con... Es que el cinematic no es wrestling, porque tal... Es que los combates que no son creíbles, los combates de comedia, no son wrestling, porque son comedia. Entonces hay que considerarlo como un segmento de comedia. Vale, entonces, ¿qué es wrestling? El combate de media hora estándar donde dos luchadores pelean dentro de un ring por 35 minutos con un título en juego en una rivalidad deportiva clara y concisa. Porque imagino que los hardcore tampoco serán wrestling, pues están pegando de verdad. Pues están pegando de verdad. Si están haciendo spots que son poco realistas, ni los ultraviolent, ni etcétera, etcétera. Entonces, o bien expandimos el mundo del wrestling hasta lugares donde está la barrera un poco difusa, o bien lo cerramos y nos convertimos en puristas, con todo el respeto de la palabra. Que no tiene nada de malo ser purista, por supuesto, no tiene nada de malo tener una visión concreta del wrestling, pero yo creo que personalmente se pierden matices y se pierde arte, al fin y al cabo. Si consideramos el wrestling como arte, se pierden muchísimas manifestaciones artísticas que puede que no sean de tu gusto, pero no sé, me parece bastante feo el no consumir un tipo de por X. Pero bueno, eso ya lo comentaremos al final del programa. De momento, creo que la conversación nos estaba llevando, ¿no? Un poco a hablar de este punto en concreto. ¿Consideras que esto es evolución o simplemente como por cuestión de WrestleMania 36, el ser una arena vacía, necesitar un poco, ya de forma logística, el tener que tratar los combates en otros escenarios? Esto de los cinematic matches y esto de WWE queriendo hacerlos y llevarlos al mainstream, es simplemente una cuestión de circunstancias. A ver, para mí es complicado decirlo, porque el Broken Universe lleva ya 4 años, desde el primer combate prácticamente. Lucha Underground lleva aún más, 6 o 7. Lo hemos visto en los 90 hacer esta clase de combates, con más o menos éxito y con más o menos medios, pero lo hemos visto. Y ahora vuelven. Para mí no es una evolución, es decir, no es que sea el futuro del wrestling es esto, pero tampoco es cuestión de las circunstancias. Es decir, el combate de Cena y Wyatt, es decir, el Firefly, hubiera sido igual. Seguramente no se hubiera público, seguramente si hubiera sido un combate más normal. Pero el Boneyard yo creo que estaba previsto para que fuera así. Posiblemente no como un main event, cuidado. Pero posiblemente hubiera estado previsto así. Para mí es un tipo de combate distinto que tenemos que empezar a asumir y que no me sorprendería ver, por ejemplo, en All Elite en próximos días. Y lo de All Elite no lo digo como un... Como lo ha hecho WWE, lo van a hacer ellos. No. WWE tiene a la mitad de los creadores del Broken Universe, que es Jeremy Boras, que hace un trabajo espectacular. La otra mitad está en All Elite ahora mismo. La otra mitad perfectamente puede decir, oye, yo voy a hacer combates así porque se me dan bien, porque sé producirlos bien, porque los sé producir muy bien y porque puede ser divertido. Me parece que es un elemento que se puede usar, que no hay que abusar de él como cualquier elemento dentro del mundo del mainstream. Es decir, ECW podía ser hardcore, WWF no puede ser hardcore en todos sus shows, porque evidentemente era sobreexplotar un producto. Esto es igual. Mientras que no se sobreexplote, a mí me parece bien. ¿Cuándo se debería emplear esto entonces? Yo creo que tenemos una frontera bastante clara, ¿no? Lo hemos introducido un poco previamente, que es cuando estos combates tienen una carga muy grande de historia y de personajes. Y yo creo que se deben utilizar en contextos como los que ha utilizado WWE, que para mí, dentro de que Matt Hardy, Jeremy Borash, Abyss y toda esta gente que son los grandes impulsores, ¿no?, del Broken Universe y de estos cinematches, lo empezaron con una forma y con una visión, pero WWE lo ha traído hacia otro lado. O sea, quizás el Broken Universe está más centrado en la comedia dentro de su seriedad. Es bastante sui generis en ese sentido, pero lo tratan con un enfoque muchísimo más cómico. Pero WWE, con el Boneyard Match, por ejemplo, a pesar de que hay momentos de comic relief, de relieve, o sea, de alivio cómico que son normales en la utilización cinematográfica de la tensión y en la utilización, pues, de una secuencia, ¿no?, que es tensa y tienes que destensar, se utiliza la comedia, no está pensado para hacer gracia. Al menos el Boneyard Match yo creo que no. Y el Firefly Funhouse lo mismo. Utilizan la comedia para aliviar tensión, pero no están centrados en la comedia. WWE ha tratado de llevar esto no solo ya no siendo una comedia, sino tratando de hacerlo algo importante. Y yo creo que es un poco el hacia dónde se tiene que ir con este tipo de combates. Utilizarlos cuando un personaje es lo suficientemente grande o tiene las suficientes capas de profundidad como para permitirse hacer algo de este estilo. Y a la vez, cuando tanto la historia
como la forma de entender ambas historias lo merezcan. Yo creo que si esto pasa a ser una especie de nueva estipulación, como lo puede ser un Hell in a Cell match, o lo puede ser un Steel Cage match, o un Street Fight, es cuando las cosas van a empezar a dejar de sentirse importantes. Porque esto, dentro de todo, y WWE lo ha demostrado con WrestleMania, puede sentirse muy importante y puede resolver de forma muy adecuada una rivalidad que, en principio, a mí, por ejemplo, AJ Styles contra Undertaker, no me suscitaba ningún interés. Sí, estoy de acuerdo y además has mencionado dos cosas que a mí me parece importante. Lo has comparado con los Hell in a Cell y con los Steel Cage. El problema que tenemos actualmente con los Hell in a Cell y los Steel Cage es que se usan todo el rato. Es decir, tenemos un pay-per-view especial de Hell in a Cell, tenemos 20, 30, 40 combates de Steel Cage en WWE al año, y en All Elite igual, etcétera. Entonces han perdido su importancia. Pero el Hell in a Cell en un primer momento servía como explosión de una rivalidad, como el último combate decisivo de una rivalidad. Los combates a puerta cerrada, los combates sin público, cierre de una rivalidad, por ejemplo, de Rock Foley. O si no fueran cierre, que fueran un avance en la rivalidad. Estos combates cinemáticos hay dos opciones. Uno, hacerlo así, súper serio, cierre de rivalidad, como lo está haciendo WWE. O la otra opción, que es como lo hizo el Broken Universe, que son, en todo caso, lo que tú has dicho, personajes con muchísimas capas, personajes que tienen una capacidad de expresar cosas que, en el caso de Hardy era humor, y lo pongo entre comillas porque era humor para haber contado una storyline, ¿vale? Pero que era un personaje muy desarrollado, con muchas capas, con una subtrama de que es una mente prodigiosa que va más allá de lo que sabemos y lo que conocemos en el mundo real. Bray Wyatt, con su personaje de Finn, es una representación del miedo al final, lo cual es por lo que lleva a Cena, por todo su pasado, por cosas que le daban miedo, por convertirse en el nuevo Hogan, etcétera, etcétera. Y el Boneyard, que es Taker. Taker lleva 30 años teniendo un personaje sobrenatural, conocido por ser el rey de los muertos, luego el vaquero no, el motorista solitario, otra vez el rey de los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es necesario tener un personaje que no entre dentro del mundo normal para que pueda tener sentido esas storylines. Es decir, por ejemplo, en All Elite, ¿quién podría tener esta storyline? Pues posiblemente antes de que llegara Brody Lee como líder, Dark Order. Actualmente, quizás Matt Hardy si sigue con su Broken Universe. En WWE, Wyatt y Taker, poquito más. En, yo que sé, por poner TNA, pues de momento no hay nadie porque no hay nadie que tenga esta aura de espiritista barra no es del todo humano. En cuanto a Impact Wrestling, tienen tampoco lo he visto tanto, o sea que me corrijan en comentarios, de todas formas. Pero este Undead Realm, ¿no? Esta especie de sitio de los no muertos que tienen Rosemary y Su Yung, que quizás sí que podría dar para esto, pero desde luego lo que es el hilo del mensaje lo comprendo y lo comparto completamente. Creo que este tipo de vídeos, al menos de momento, por la concepción que tenemos, de nuevo, estas concepciones se pueden ir cambiando con el tiempo, igual que se han cambiado para de hecho, WrestleMania. Están mejor entendidas para personajes con muchísimo trasfondo histórico o personajes con una carga sobrenatural, ¿no? Por así decirlo. Desde luego estoy bastante de acuerdo con eso. Y en cuanto al futuro, ¿consideras que de verdad van a ser una alternativa y van a ser representaciones fieles y pueden llegar a tener mucho calado este tipo de combates? Pues no lo sé, porque antes he dicho lo de los puristas, lo de Cornet, etcétera, y precisamente en eso me va a reforzar para esto de que no lo sé. Cuando en los 90 acabó bueno, cuando llegó el boom del wrestling, empezamos con que todo tenía que ser reality show. Es decir, WWF era un reality show donde todo era sexo y violencia y eso no debía cambiar. WCW igual. Llegan los 2000, llega todo el caso Benoit por desgracia y eso cambia. Y los golpes en la cabeza ya no están permitidos. Y de repente todo se vuelve mucho más PG, mucho más comedido. Y actualmente vemos cuerpos que en los 90, por ejemplo, nunca hubieran triunfado. Es decir, a principios de los 90. Rey Mysterio sería un Cruiserweight y no pasaría de ahí. Ricochet, ni de coña. Zack Sabre Jr. es un palillo para los estándares que había en los 80-90. El wrestling está siempre en movimiento, siempre. Y lo que hoy nos puede parecer una maravilla, como son los cinematic matches, a lo mejor hasta dentro de 10 años no volvemos a verlos, o no los vemos nunca, o de repente en cada pay-per-view hay uno. No lo sé. Sinceramente no lo sé. ¿Creo que bien llevados pueden ser una herramienta que se puede usar en el futuro? Por supuesto. Pero es que creo que en el mundo del wrestling, cualquier cosa que sea usada, pues es una herramienta que se puede usar en el futuro. Es decir, GCW ha hecho carrera, ha conseguido que un combate entre dos tipos invisibles, es decir, que no lo ve nadie, que no lo ve el público, su público esté interesado en ello. ¿Por qué?
Pues porque son más cómicos o porque la gente está interesada, pero porque han conseguido atraer a ese nicho de audiencia que le interesaba eso. WWE consiguió que los dos resultados, es decir, los dos eventos, tanto el Firefly como el Boneyard, fueran muy valorados por los fans. Sí, tienen muchos haters y sí, mucha parte de la prensa especializada lo odia a rabiar, sin duda. Vale, y la prensa especializada también odiaba a muchos personajes de los 90. La prensa especializada posiblemente estuviera enamorada de luchadores que luego no pasaron a ser nada. El wrestling es un arte y al final el que te valoren los críticos o que te valore la audiencia, creo que es el mismo debate que el cine. Aquí sí que me parece que es igual. Está muy bien que te valoren los críticos, pero si no consigues audiencia te da lo mismo. Y está muy bien que te valore la audiencia, pero si no consigues cierto respeto, tampoco te vale para nada. Entonces, para mí estamos en ese punto. ¿Están bien los cinematics? Sí. ¿Son el futuro? Bueno, pues ya veremos en el futuro, sinceramente. No me emocionan ni para bien ni para mal. Si entramos en opinión personal, la verdad es que a mí los cinematic matches me encantan y es una de estas cosas que hace que me enamore más del wrestling. O sea, no me malentendáis, tampoco es que sea mi tipo de producto siempre y no voy a consumir cinematic matches hasta la saciedad cada vez que quiera, pero el que haya la posibilidad de coger una cámara, coger un operador de cámara, coger a dos luchadores y que simplemente con su creatividad expresen lo que les dé la gana de una historia y se enmarque de forma tan adecuada dentro del contexto de un show de wrestling, que es algo tan variopinto, me parece una maravilla. Entiendo personalmente el wrestling como un arte y entiendo personalmente el wrestling como un show de variedades a la vez. Es, al fin y al cabo, cabaret violento, por así decirlo. Cabaret duro, ¿no? Que dirían otros. Y entiendo que se necesita una cosa para cada momento, se necesita un recurso para cada cosa y miles de recursos pueden ser explotados de formas muy distintas. Si extrapolamos un poco esta conversación al cine, ¿no? Como estabas diciendo tú, Tom, en el cine hay cintas independientes súper intimistas, hay cintas mainstream súper llenas de efectos especiales, de frases sin sentido, en el que no hay carga de guión, sino carga de entretenimiento. El wrestling es exactamente lo mismo y todo el wrestling, al igual que todo el cine, es entretenido, entre muchas comillas y con muchos matices, y por esta frase en concreto se me puede coger de bastantes sitios, pero el cine en sí tiene grandes obras y tiene obras terribles y tiene grandes guiones y grandes historias y tiene guiones horribles y historias horribles. Lo mismo pasa con el wrestling y es lo que lo hace bonito. El tener una cantidad de recursos expresivos y recursos artísticos y contextos muy distintos que pueden hacer a la larga que veamos un personaje, una situación, una lucha, un combate, absolutamente todo de una forma muy distinta. Y los cinematic matches es realmente una de estas cosas que me hacen valorar todavía más el wrestling, porque lo hacen ver que está todavía más vivo. Vale que podemos verlo, como ha dicho Tom, en la evolución de los cuerpos, en la evolución de cómo se cuentan las historias, en la evolución de la acción en el ring. Ves un combate de los 70 y no se parece en nada a un combate que se haga en 2020. Ves una historia en los 70 y no se parece en nada a lo que se parece en 2020. Pero aún así, algo tan tangible como un cinematic match es algo que hace que realmente se vea de primeras cómo evoluciona el negocio. Para bien, para mal, para mejor o para peor, pero es una evolución del wrestling y creo que tenemos que abrazarla porque de cualquier cosa puede acabar surgiendo oro. Y nos lo ha demostrado en WWE. ¿Quién lo diría cuando hace 4 años vimos la ida de olla de Matt y Jeff Hardy en su casita, en un compound, con fuegos artificiales y un ring de mierda? Sí, yo la verdad es que lo que quería comentar son dos cosas muy simples. Yo en general estoy bastante alejado de lo que es el wrestling, WWE, etcétera, porque me aburre, es decir, soy un fan muy antiguo para estas cosas. Y eso es verdad y lo sé y eso me afecta cuando veo lucha. Pero con lo de Cena me resultó algo muy curioso. A la gente le encantó tal y de repente leí un artículo en el que explicaban, un tuit de un periodista reputado, es que le estáis dando demasiadas vueltas a algo que no tiene profundidad. Por llevarlo al mundo del cine, soy muy fan del cine de Christopher Nolan. Ha hecho Batman, Memento, etcétera. Y era la misma crítica. Es que está diciendo cosas que son obvias. Es que esto el espectador lo tiene que saber por el subtexto tal. Me parece muy bien la gente que está tan metida en el mundo del wrestling que conoce cosas y no necesita que se las digan. Me parece muy bien la gente que en películas hace lo mismo. Me parece que tener ese conocimiento es acojonante. Es decir, estás demostrando en el mundo del wrestling, por ejemplo, tener un conocimiento del negocio que muy poca gente tiene. Y hay muchos periodistas en Estados Unidos, Meltzer, Álvarez, que no le gustaron este combate,
y son verdaderos expertos. Es decir, que nadie les puede quitar una coma de lo que saben de wrestling. Ahora bien, dicho esto, si a mí me gusta esto es porque esto es algo nuevo, es algo novedoso, es algo distinto y es algo que me gusta. El mundo de Jeff Hardy era una voladura de Matt Hardy, perdón, era una voladura de cabeza, era una locura en un compound, luego que se aparecía DK, que si querían robar al niño, que si Vanguard One, que recordemos que es un puñetero dron, y era un personaje que estaba over en TNA, bueno, en Impact luego, pero porque molaba, es decir, porque era interesante, porque aportaba al mundo del wrestling, igual que el señor Benjamin, el cual era el padre de Reby Sky, la mujer de Matt, vale, y, es decir, el wrestling creo que no podemos constreñirlo a lo que le queremos encerrar, es decir, no le podemos poner un caparazón de esto es wrestling, esto no, y tenemos que asumir que a todos nos va a gustar algo distinto, por ir más lejos. Esta semana ha habido una polémica terrible con un evento de Noah. Un combate 1 contra 1 por el título, el cual ha durado 50-55 minutos, de los cuales 30 se quedan los dos luchadores mirándose. Y cuando digo mirándose, sin hacer ningún movimiento. A mí ese combate no me gustó. Yo le he puntuado, lo he visto, me pareció horrible. No me gustó nada. Ha habido gente que dice que es una obra de arte, que expresa muchísimo, que expresa el odio, tal, lo que sea. Para ti, para Tom, que sí es maravilloso. Vale, muy bien, te puede gustar, perfecto. Yo no puedo decir que eso no es wrestling. Decir que la primera media hora no es wrestling y el combate solo dura 25 minutos. Es que eso técnicamente también es una forma de contar una historia. Me guste más o menos, me parece más sutil o no. Es como, vuelvo al cine porque me parece que es un arte, entonces las dos... El plano secuencia. Hay películas que son 2 horas de plano secuencia, que ahí me duermen, que hay gente que le parecen horrible y de repente te llegan eruditos del cine que saben mucho más que tú y te explican por qué es una brillantez, por qué es maravilloso y por qué es la mejor obra que se ha hecho en los últimos 15 años. Guay, me parece bien, me parece que tienen toda la razón del mundo en defenderlo. A mí me puede no gustar. Sigue siendo cine. Por mucho que me joda, sigue siendo cine. Entonces creo que esto es lo mismo. ¿Te pueden gustar los cinematic matches o no? ¿Puedes considerarlos el futuro o no? ¿Puedes considerar que ese wrestling es el que a ti te merece la pena ver o no? Todo esto es respetable. En el momento en el que empiezas con esto no es wrestling, esto no es un combate, esto solo es un segmento, esto no puede estar en WrestleMania esto es inaceptable, esto solo lo pueden hacer empresas de comedia, la comedia y el wrestling tienen que ir claramente separados. Creo que te estás perdiendo matices que si bien entiendo que te pueden parecer mal, por supuesto, cuidado, esto es totalmente respetable. Creo que si te pierdes esos matices es imposible disfrutar al final de el producto que te está ofreciendo esa empresa en concreto. Y mi recomendación personal es, pues no intentes seguir viendo algo que no te gusta. Desde luego, estos cinematic matches, ¿no? Abren un montón la controversia y abren un montón el plano visual, ¿no? Y hablan un poco nuestro punto de vista sobre muchísimas cosas. Y a mí, este tipo de debates, ¿qué quieres que te diga? Me encantan. Me estaría tirando horas hablando de esto, pero por desgracia tenemos el tiempo que tenemos para cada vídeo. Y creo que debemos ponerle un punto y final aquí de momento. Pero vamos, el debate continúa en redes sociales, en comentarios. Hacednos llegar vuestra opinión, hacednos llegar lo que pensáis al respecto, porque nos interesa muchísimo, por favor. Y nada más, nos veremos en el siguiente vídeo, ¿no, Tom? Que de momento, pues podríamos decir que quizás está llegando, ¿no? Esa primera review, ¿no? Del 96 de WCW. Pero desde luego tenemos bastantes cosas pensadas, ¿no? Por ahí. Sí, la verdad es que sí, y como siempre es un verdadero placer estar aquí y poder dar nuestra opinión, que al final es lo que hacemos como fans del wrestling. Exactamente, eso es lo bonito, eso es lo que me gusta de todo esto. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo con mucho, mucho más wrestling.